En este apartado lo que vamos a estudiar es la derivabilidad de las funciones a trozos, ¿vale? Para que una función sea derivable en un punto son precisas las siguientes condiciones. Primero, que la función tiene que ser continua en dicho punto, ¿vale? Eso es la primera de las condiciones que tiene que verificar. Y la segunda, que las derivadas laterales existan y además que sean iguales, ¿vale? Que además que estas sean iguales. ¿Cuáles son las derivadas laterales? Bueno, como me dicen por la definición, ¿vale? Pues las derivadas laterales son estas. Por la izquierda sería límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de a más h menos f de a partido h. Esta es la definición de derivada que vimos antes. Y f' de a por la derecha será límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de a más h menos f de a partido h. ¿Vale? Estas son las derivadas laterales. Pues si estas derivadas laterales son iguales y además la función es continua, entonces se dice que la función es derivable en ese punto. Si una función es derivable, en un punto, entonces automáticamente ya se dice que la función es continua, ¿vale? Solo por ser derivable. Sin embargo, si una función es continua, en un punto, no se sabe si es derivable o no es derivable. Es decir, tendríamos que estudiarlo. No lo podemos decir directamente, ¿vale? Lo que sí podemos decir es que si la función no es continua, entonces no es derivable. Eso sí lo podemos decir, ¿vale? Vamos a ver con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, este de aquí, ¿vale? Y vamos a estudiar la derivabilidad en el punto x igual 3, ¿vale? ¿Qué me dice? Lo primero que me dice es que tengo que estudiar la continuidad. Voy a copiar aquí otra vez la función. F de x igual menos x al cuadrado más 4x si x menor o igual que 3 y menos 2x más 9 si x es mayor que 3. Entonces, primer paso, comprobamos si la función es continua en x igual a 3. Por el tema anterior, por el tema de límite y continuidad, ¿cuándo dijimos que una función era continua en un punto? Si se cumplía que el límite cuando x tendía al punto de la función coincidía con f del punto, ¿vale? En ese caso se dice que la función es continua. Para eso había que hacer el límite por la izquierda, el límite por la derecha y f del punto. Y si las tres coincidían, entonces la función es continua. ¿Qué función cojo para el límite por la izquierda? Pues cojo aquella función para los valores menores que 3, en este caso la primera. ¿Qué función cojo para el límite por la derecha? Pues para los mayores de 3, la segunda. Y por último, para calcular f de 3 es fijándome en la función donde está el igual. Es decir, en este caso sería menos 3 al cuadrado más 4 por 3. Y vamos a sustituir menos 3 al cuadrado más 4 por 3. Aquí hay que tener cuidado porque este menos no está dentro del cuadrado. Entonces sería menos 9 más 12, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ese menos sí afecta a la multiplicación, que sería menos 6 más 9. Y resulta que los tres sitios da 3. Pues como los tres son iguales, f es continua en x igual 3. Ya hemos estudiado la continuidad, ¿vale? Entonces ahora lo que calculamos son las derivadas laterales para ver si son iguales. Entonces, si las derivadas laterales son iguales, se dice que la función es derivable, ¿vale? Pues entonces, vamos a calcular f' de 3 por la izquierda, que en este caso, según la fórmula que hemos visto, sería límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 3 más h menos f de 3 partido h. Y también vamos a calcular el f' de 3 por la derecha, que sería
límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 3 más h menos f de 3 partido h. En principio parece la misma fórmula y es la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos que elegir qué función cogemos para sustituir. En el caso del 3 por la izquierda, pues lógicamente tendremos que coger aquella función que sea para los valores menores que 3. En este caso, menos x al cuadrado más 4x. Entonces, si queréis, voy a copiarla aquí. Menos x al cuadrado más 4x. Entonces, voy a calcular f de 3 más h, pues tengo que sustituir en esta. Menos 3 más h al cuadrado más 4 por 3 más h. Sería 9, esto identidades notables, esto un producto normal y corriente, y aquí quedaría menos 9, menos 6h, menos h al cuadrado, más 12, más 4h. Es decir, 3 menos 2h menos h al cuadrado. El f de 3, pues donde está el igual, que en este caso, pues igual que antes, que sería 3. Entonces ya puedo calcular la fórmula. F' de 3 por la izquierda sería límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 3 menos 2h menos h al cuadrado, ¿vale? Menos 3 partido h. Esto igual que cuando hemos hecho lo de la definición. Este 3 con este 3 se va y quedaría límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 2h menos h al cuadrado partido h. Podemos sacar arriba factor común, menos 2 menos h partido h, se va este con este y me queda límite cuando h tiende a 0 de menos 2 menos h, y esto es, menos 2. ¿Vale? Ese sería de f' por la izquierda. Pues ahora vamos a hacer f' de 3 por la derecha. En este caso, ¿qué función cojo de 3 por la derecha? Pues tendré que coger, ¿dónde está? Aquí, para los valores mayores que 3, es decir, menos 2x más 9. Tengo que hacer todos los cálculos con el menos 2x más 9. Es decir, tengo que calcular el f de 3 más h aquí. Sería menos 2 por 3 más h más 9. Esto es menos 6 menos 2h más 9. O lo que es lo mismo, menos 2h más 3. El f de 3 sigue siendo igual que antes, que es 3. Y al sustituir en la fórmula, sería límite cuando h tiende a 0 por la derecha de menos 2h más 3 menos 3 partido h, y me queda límite cuando h tiende a 0 por la derecha de menos 2h partido h, que se va la h con la h, y por último, esto sale menos 2. También ha salido menos 2, ¿vale? Acordaos que el primero daba menos 2 y el segundo menos 2. Bueno, pues como la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha, pues entonces f es derivable en x igual